Ay, Dios. Ay, Bien. espera. Mande. Ah, ya. Aquí estoy, chicas. Sí, ahí estás Ah, bien. ahí ¿Eh? estoy, acá estoy. No les prendo mi cámara porque estoy con toda la Ya cabeza ve que ya revuelta. pasa por Morfeo y regresa. Está bien, si no pasas por Morfeo está grave. Ay, Hola, sí, hola, no resisto. Carmen, no te Entonces, saludé, ya platicamos, pero no te saludé, hola, buenas. Este, ¿a Lilianita, qué se debe, chicas, el páncreas? A ver, chicas, a un ver si alguien se repaso. acuerda. ¿Se acuerda? Yo ese rato me dormí, así es que no me acuerdo. Yo Ok, lo que me acuerdo es que se asociaba mucho a lo que era, a lo que apoya el páncreas, a la función del hígado, y si el hígado tiene enojo, tiene todas estas cosas, pues va en relación a eso, ¿no? Y el páncreas es el único cuerpo, el único órgano del cuerpo que definitivamente es intocable. O sea, ok, ese no se genera, ese le pasa, o sea, hay que evitar molestarlo. Y quien molesta al páncreas generalmente es la el miércoles, ¿cómo se llama este que nos saca, le saca mucho a la gente? La vesícula, vesícula biliar. Ujú. que generalmente es la que también sirve de mucho apoyo para las Sí, grasas cuando al hígado se refiere. claro, Si retiene. se Ujú. molesta este de aquí, va molestando así como que irrita el páncreas y hay serias complicaciones. O sea, el páncreas es como que ya sería como que el tope Ujú. del enojo de alguna manera, ¿no? Ok, Es el tope de nuestras emociones, el páncreas. Por eso, acuérdense que, ajá, sí, dime, sí. perdón, cuando el páncreas se enferma, muchas veces ya no tiene cura, porque la Claro. gente alcanzó el límite de todas sus emociones, no solo del enojo, Pero de las es de, emociones negativas. es de todas las emociones en general. Allá Es por eso que yo, cuando la gente se enferma del páncreas, muy difícilmente sana. Lo que pasa es que además el páncreas, acuérdense que depende de la capa embrionaria que estamos viendo, unas sirven para la protección, para la sobrevivencia, ¿sí? A ver, ¿tuvieron chance de revisar Clau y Alice, que no pudieron estar la sesión pasada? Creo que Grace tampoco. No. ¿Tuvieron chance de revisar algo de la... No, ok. Alice, ¿no? Sí, estuve viendo algo de la piel, estaba hablando del Ajá, mesodermo y así creo es. que del útero, estuve viendo algo Ajá, ahí. ok, muy bien. Entonces, dependiendo de la capa embrionaria, teníamos diferentes funciones y entonces va a ser diferente los órganos. Vamos a hacer como rapidísimo un repaso porque es como esencial pues entender qué está pasando ahí. Ujú. Ok, muy bien. Ujú. Vamos a hacerlo por acá. Ok, ahí sí lo vemos todas. Sí, Perfecto. Ok, entonces me voy rapidito. Hablamos de la lateralidad, que ahí ya lo tiene. Ok, el endodermo decíamos, ¿no? Que es la más antigua, que son estos órganos que están por el tronco cerebral, ¿sí? Que es el sistema digestivo, el respiratorio y el glandular. Son los órganos que van a tener que ver con esto. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los conflictos que tenemos aquí? Son los de supervivencia. Acuérdense, el más interno, que son los órganos primeros con los que vas a vivir, ¿no? Que tiene que ver con la respiración, la alimentación, la reproducción, tiene que ver con la supervivencia. Ujú. La siguiente capa va a tener que ver con la protección. Entonces, aquí no están, no está el páncreas, no está en esta capa, ¿sí? Nos vamos a ir más adelantito. Bueno, ahorita vamos a checarlos. Ujú. A ver, vamos a ver los órganos. Boca, perdón, si está el páncreas. Hígado y páncreas, porque son los que vienen con el estómago.
paladar, estómago, duodeno, lengua, intestino delgado, colon, amígdalas, recto, o sea, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, el páncreas tiene que ver con la supervivencia. Un cáncer de páncreas está ahí. Perdón, pensé que era la alerta sísmica. Este, y la diabetes está en otra parte, ¿sí? Porque están los islotes. Entonces, la diabetes está en la última capa, porque está en las relaciones. Entonces, ¿qué nos va a ubicar? Entonces, es primero supervivencia, protección. Ujú. Entonces, aquí les puse el esquema. Entonces, el mesodermo nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con conflictos de protección. Ujú. Por eso son todos los sacos que protegen la pleura, ¿sí? Las glándulas Ahora ya mamarias, entiendo. ¿sí? Es por eso que perdón que te Sí, interrumpa sí, no ya. está bien, porque Es eso por, ayuda. Ujú. ujú. Es por eso que cuando uno se enferma de la diabetes, Ajá. en sí no es una enfermedad, es una condición. Porque se ha descubierto acá en Europa, no sé si ha llegado la información, pero la diabetes es una condición, es como tener colesterol, es como Ujú, tener ujú. esas cosas. Ya no es una enfermedad, es algo con la cual tú puedes gestionar y puedes vivir. Cuando llega al límite la diabetes, cuando rebasa y uno muere, justamente cuando esa condición es como que si fuese algo que está conviviendo contigo, ¿no? Cuando estás emocionalmente mal. Porque tiene que Ese ver cuando con el sistema. O sea, tú en realidad, tú existe. no te mueres de diabetes. Te No te mueres porque mueres, te da un pegó en el infarto, corazón, pegó en los riñones, pegó en el hígado, pegó en otros lugares. Estos sí, bombardeos de azúcar. Entonces, uno de sí. los conflictos que se dice para la diabetes es la falta de azúcar, o sea, me falta dulzura en mi vida. Ese es uno. Ujú. Otro es un conflicto de resistencia y asco. Ujú. Ahorita lo vamos a Es, ver porque ese no lo hemos y visto. también me he dado cuenta porque mi papá, por ejemplo, tiene diabetes, te expliqué, Ujú, ¿no? ujú, Pero ujú, mi papá tiene mucho resentir con el tema del agradecimiento, ujú. no sabe reconocer, no sabe reconocer los errores que él tiene y que gracias a ellos, digámoslo así, tiene los problemas hasta de salud que tiene, ¿no? Tiene conflicto en las relaciones Conflictos en interpersonales. las relaciones, porque Entonces, pues ahí te vas a está dar en esa capa. cuenta, no sé si las chicas tienen algún familiar o alguien que esté con diabetes cercano, el diabético tiende a juzgar a los demás y a Ujú, compararse. ujú. Esa es una característica que yo me he dado cuenta en personas diabéticas que tengo y he estado analizado en su comportamiento y tienen ese común denominador, por decirlo así. También Les gusta artritis. juzgar Ujú. y no les gusta agradecer. Tienen conflictos con eso. A veces tienen conflictos Entonces, con recibir. ¿perdón? A veces tienen conflicto con recibir. Y con recibir también. ¿Por Sí, qué? o sea, Porque creen que recibir para ellos es como pedir. No se dan cuenta que recibir es una forma de agradecer. pero lo Nosotros que nos hemos pasa es que hablamos confundido de los mucho. tonos, ujú, Ujú. de cómo se vive, ¿sí? Entonces, Mm, bueno, Es ok. que el diabético te pide gritando, te pide a su manera, te está exigiéndote a gritos internamente. Su subconsciente es el que habla, pues. Pues lo que A pasa es gritos que te quiere pide. amor. En la esencia, lo que necesita es amor. Pero bueno, entonces, vamos, primero deseamos conflictos de supervivencia, después de protección, ¿no? Que es el mesodermo antiguo, después, ¿no? Aquí que tenemos la piel profunda, ¿no? Ujú.
La Ujú. pleura, el peritoneo, el pericardio, que son todo lo que recubre los órganos, las glándulas mamarias. Ujú. Ujú. Aquí les decía, el tronco, en la Cerebral. fase de reparación que hace tumoraciones. Y en la fase, tanto lo que es el endodermo como el mesodermo, van a hacer tumoraciones. En el mesodermo nuevo y en el ectodermo van a acabar. Entonces, por ejemplo, un cáncer de piel va a ser diferente, escama, y entonces se va haciendo hoyo. Ujú. Eso es muy interesante. Entonces, bueno, ahorita Claro, regresamos a este. Sí, dime. entonces Supervivencia, para una persona que tiene este tipo de emociones, un abrazo es súper importante. Sí, Un abrazo es una muy buena forma de cura. sobre todo para los que tienen en el ectodermo, porque son conflictos de relación. Ahorita vamos a ver. Bueno, es un conflicto de separación, se llama. Ok, Mm, el ok. mesodermo nuevo lo vimos. Ujú. Entonces hablamos de los conflictos de devaluación. Por eso está en los huesos. Ujú. Entonces, acuérdense. Supervivencia, protección, devaluación y relación. Van a ser los 4 tipos de grandes de conflicto. ¿Sí? Endodermo, supervivencia. Mesodermo viejo, protección. Mesodermo nuevo, autodevaluación o devaluación. Es autovalía o devaluación. Y ectodermo, relaciones. Entonces, perdón, entonces, ya que se puede decir que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos a un niño, ha nacido el niño, es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, por lo menos en los primeros años de vida, en reforzar esas capas. Es por eso que nosotros necesitamos sanar ese niño interior, porque esas capas, cuando tú naces, están como blanditas, como a flor de piel, por decirlo así, hablando. Uh-huh. Entonces tú tienes al niño que tú vas a reforzar esos sentimientos, esas valoraciones, todas esas cosas, pero tienes un tiempo. Biológicamente se sabe que de 0 a 7 años el niño necesita ser niño, ser atendido como niño, ser amado como niño, porque ahí es donde forma el carácter, forma muchas cosas, ¿no? Bueno, Biológica y es ser psicológicamente, está atendido, formándose. a ver, Ivonne, es Ujú, ser ujú, atendido desde esa parte de un adulto, le llamamos disponible. O sea, es decir, es ujú, un adulto que está presente, que mira al niño, que le ujú, contesta, que ujú, responde con la mirada, ¿sí? A eso le ujú. llamamos adulto disponible en el apego. Ujú. Para Ya, formar un apego seguro, ¿sí? claro. Eso está en otra teoría y es la teoría de Bowlby, que también les puedo dar información si quieren, ¿no? Que se está en Ujú. en otro hacer, pero bueno, ¿sí? O sea, la verdad es que eh, durante los primeros 7 años de vida que se está estructurando, podemos hacer un apego seguro o inseguro. Y eso nos va a llevar también al tipo de relación que tenemos con las personas. Si quieren saber un poquito más sobre eso, ¿por a dónde parte mi libro? Porque eso estaba trabajándolo el otro día. Bueno, ahorita se los doy. Lo estaba trabajando con una paciente, ¿no? Entonces, pero aquí, Ivonne,
miramos no Ujú. solo lo que hacemos aquí, sino lo que pasó en el vientre materno, lo que pasó Claro, eh, claro. 9 meses antes, en la concepción, lo vamos a ver en la parte del transgeneracional, en el ¿Sabes proyecto por qué Sentido. perdón, Sí, ¿sabes por qué lo digo? ajá, Bueno, estoy viendo en mi relación, ¿no? Básicamente no lo digo por mi papá, porque mi papá fue concebido con amor, pero después tuvo una ruptura. Su papá enfermó y hubo un quiebre ahí cuando él tenía 2 o 3 años, y entonces esa relación padre-hijo, madre-hijo, no se ha reforzado en su niñez. Que de claro, adulto está saliendo, ¿no? claro, ujú, Es, ujú. es más, por eso decimos, ¿no? Nosotros tenemos la opción, porque es una opción, por eso es que cuando un niño, por ejemplo, es abandonado y es adoptado y cuando ha sido concebido, no ha tenido esa relación bien formada, por decirlo, ¿no? Porque puede ser el hijo de violación, qué sé yo, tantas cosas que pasan. Entonces, pero después cuando es adoptado por una familia y esa familia le da amor, entonces ese niño sobrevive, pero tiene esa carga de Claro, viene su, toda la información previa claro, es de por esa eso que mamá, de ese cuando rechazo. tiene 7 Ujú. años para arriba, ya es consciente. Es por eso que cuando decimos que tú das la educación a un niño de 0 a 7, le enseñas todo lo que debe de ser, cómo debe de ser, y ahora contigo aprendiendo, digo que llena es como si llenara su panal de amor, ¿no? Sí, Sus vacíos pero llenos de además ni amor. siquiera eres consciente. Hay un montón de cosas que suceden ahí. Ahorita vamos a hablar. Por ejemplo, Claro. yo les puedo decir que los niños de la casa cuna, ¿no? Yo fui director en una casa cuna. Ujú. Muchos de ellos traen conflictos en la piel y ahorita vamos a ver por qué. Sí, pues Ujú. sí. Entonces, bueno, Entonces, sí. entonces ya, terminando lo que te decía, Ujú, nosotros, por ejemplo, hasta los 7 años formas, ¿no? Y después, de nuevo, en la adolescencia hay un reforzamiento. A los 13 años, ese niño de 13 años, por teoría, sabemos que retrocede hasta sus 7 años. Es nuevamente un niño que está pasando de la fase de niñez a la adultez. pero no Es, retrocede, se reestructura. O sea, es como si ajá, el edificio se tirara una ajá, parte y se volviera ajá, a armar a con lo que, armar. porque Ujú, se va a conformar con los pares, con los otros, o sea, va a ser ujú, otra historia, ¿sí? O sea, ujú, primero quien cubre al niño es solo la familia. Y la siguiente ujú, son los otros, los pares, los iguales. Ujú. ujú. Entonces, Sí, hasta pues ese momento es cuando vamos a ir estructurando, pero siempre van pasando cosas que mueven, claro, se mueve, no es estático, pues. ¿no? Entonces, por eso que a los 13 años muchos niños se rebelan tanto contra sus padres, pareciera, ¿no? Porque Ujú. en su niñez pues, ha habido conflictos. Cuando hay una especie de que es el padre ausente, el padre que se dedicó a trabajar solamente para darle, entre comillas, un futuro mejor a su hijo, pero nunca estuvo con él, a sus 13 años, pues tiene un hijo súper rebelde, Aunque súper sean buenos conflictivo. padres, todos los adolescentes necesitan rebelarse porque necesitan generar su propio espacio. Sí, que como bien dice, ¿no? Un adolescente que no odia a sus padres no es adolescente. Claro, no, es que no está elaborando porque necesita empezar a separarse de Ah, este clan para hacer su grupo con los otros. así Es Entonces, como si están, volvieran a nacer, ¿no? Yo pienso, más o menos tengo esta teoría, mira, no sé si está bien. Es como si el niño ya nació, hasta los 7 años tú le alimentaste de ujú, todas ujú. esas emociones, y a los 7 años, a los 13 años, es como si hubiese vuelto ese año a tu vientre y volvieras de nuevo a nacer, porque van a ser un nuevo ser humano el que va a ser toda su vida. Mm, Ese es el humano que va a sí ser y toda su no. vida. O sea, está regenerando, reestructurando, reajustando, pero ya trae una Mm, serie de cosas, como desde que nacemos, que vamos a ver que traemos una serie de cosas, ¿sí? claro, claro. ahí a Entonces, los 14 hay los cambios hormonales. sí, Entonces claro, necesitamos, entonces vienen un montón de cosas y muchos hoy, muchas niñas tienen cambios hormonales antes y vamos a ver por qué. Y ahí con el pato hormonal se mueven otras cosas, ¿no? Que no vamos a alcanzar a ver aquí porque si no
no Bastante. acabaríamos nunca. Bueno, Ujú. vamos a seguir, mi Ivonne, ¿sale? Ok. Entonces, hablando del Gracias. ectodermo, bueno, entonces ya revisamos más o menos cuáles son los conflictos en cada capa, ¿no? Ahí ya lo tienen, qué órganos y qué todo. Entonces, en el ectodermo, que es la capa más superficial, es la capa más joven. Los órganos del ectodermo se van a controlar por la sustancia gris, ¿no? Que es realmente la corteza cerebral. Y entonces es responsable de los comportamientos que tienen que ver con las funciones sociales avanzadas, las relaciones, la sensación del nido, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo el nido y el territorio, ¿no? Van a tener que ver. ¿Se acuerdan que cuando vimos el corazón, ¿no? Decía que había una sensación de abrumación, ¿no? Y por eso, pues le daba el ataque, ¿no? Al miocardio. Aquí también vamos a tener algunas cosas con el corazón. Cuando la piel profunda probó ser insuficiente, entonces se desarrolló esta nueva capa que cubría esa capa de piel anterior. Esta segunda capa epitelial, que es la que realmente sentimos, también migró al interior de la boca, así como a los órganos internos del recto, y recubrió ciertos órganos y ciertos conductos. De ahí que a pesar de que decíamos de la boca hasta el ano está en el endodermo, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las hemorroides, ¿sí? Entonces, bueno, vamos viendo. Todos los órganos y tejidos que se van a formar aquí son formados por células epiteliales escamosas y planas. Por eso los cánceres de aquí son carcinomas epiteliales escamosos. Por eso les decía, el cáncer de piel es diferente y se va a hacer hoyo, ¿sí? Va a ser las úlceras. A diferencia de los tumores, aquí cava. Entonces, las dos primeras capas va a ser tumoraciones, las dos siguientes capas van a ser hoyo. Entonces, todos los órganos y los tejidos que se originan a partir de esta capa están por la corteza cerebral, se van a relacionar con conflictos biológicos, aquí le llamamos más avanzados, es decir, como más finitos, ¿no? Entonces son conflictos de territorio en el sentido del miedo y el pánico por la pérdida de mi espacio, ¿no? Que es como esto en donde yo siento que mi marido se jubila y me llega a la casa. Entonces pierdo mi espacio. A diferencia de, yo les decía la vez pasada, de el corazón, cuando siento que pierdo la empresa y esto me abruma. ¿Sí? Entonces es algo macro. Te voy a decir algo que he visto acá Uh-huh. y ahora me doy cuenta. Acá la gente que viene y viene a Europa, me he dado cuenta que tiene muchos problemas a nivel externo, de pérdidas de cabello, de problemas a la piel. Ahora me doy cuenta recién que es por el tema territorial. Pues sí, pues están perdiendo todo, ¿no? O sea, todos No, los yo no, migrantes pierden, por ejemplo, los migrantes que tienen pierden, que te emigrar diré como que por este yo no, exilio. yo no he No, perdido ni un porque cabello. tú te fuiste como salvándote, ¿sí? Sí, Pero sí, de verdad. ¿cuántos migrantes que salen huyendo salen con este dolor de dejar casa, de dejar familia, de dejar historia, de dejar todo, porque no pueden irse más que con ellos mismos? Tú escogiste hasta qué te llevabas, ¿sí? ¿Y cuántos pues no pueden ni llevar ni el perro, ¿no? Sí, pues. Entonces, bueno, pues por ahí vamos. Y los conflictos de separación. Entonces, esto es muy importante. Aquí vamos a encontrar conflictos de territorio y conflictos de separación. La En separación la es en tercera la y piel. cuarta etapa. Esta es en la cuarta etapa.
En conflictos de territorio y de separación. Ajá, que hablábamos de los conflictos de relación. Sí, sí, aquí decíamos que eran los conflictos avanzados en las relaciones, el nido y la familia. Eso está en el ectodermo. La rosácea podría estar dentro de Ajá, este conflicto de sí, separación. sí, Ya. Yo sí. conozco una persona que tiene, o sea, tenía, ¿no? ¿Sabes qué? Y eso me llama la atención. Ella cuando se separó del Ujú. marido, tenía una mala relación, ella todos los días tenía que cambiar la sábana y la sobrecama porque tenía una rosácea impresionante. Entonces no podía tener dos veces la misma sábana, ni la Claro, misma almohada, tenía fundas especiales. Pero la claro. semana pasada, que justamente oí algo de la charla tuya, Ujú, fui a una reunión con ella y tiene una nueva pareja ya hace unos 2 años. ujú. Y cuando al comienzo él nos decía, oye, qué Tesma, esta me parece loca, todos los días cambiando las puntas de almohada y las sábanas. Y le pregunto yo, oye, a la chica que le ayuda, ¿no? Le digo, oye, ¿y sigue cambiando las sábanas y las puntas? No, dice, a veces hasta se olvida. A la semana Claro, cambia. Pues, imagínate, dejó de cambiar todos los días a cambiar una vez a la semana el juego de sábanas. Porque con claro, esta nueva relación se siente súper bien, pasea por todo claro, lado, es libre, es ella, claro, entonces tiene, ya no, antes usaba cremas especiales, líquidos, bueno, claro. era todo un trauma ella. Y ahora anda en bicicleta, sale al sol, hace surf, hace talla. Yo le digo, oye, esa piel te aguanta todo. Claro. Después de que no le aguantaba nada, no salía ni a la ventana Pues porque, no, porque no aguantaba el marido. exacto, definitiva, ¿sabes qué? Ahora, una cosita que se me viene a la cabeza ya que ahora se puede decir que el tema de las alergias es un tema de conflicto a nivel órganos, a nivel de lo que dices, de lo que estamos a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Ujú, Porque acá la gente italiana tiene alergia a todo. ujú. Y también nosotros no tenemos alergia a todo. Pero cuanto más alergias tienes, quiere decir que más conflictos tienes o no, o estoy equivocada. Sí, mira, en programación neurolingüística decíamos que los conflictos, la alergia no es más que una emoción que se asoció a un objeto que se volvió tu alergénico, ¿sí? Y sí, o sea, yo lo he visto, ¿no? Si trabajo el alergénico, bueno, les voy a contar ahí una historia chiquita. Yo tenía una paciente que tenía alergia al, a los perros. No nació con alergia a los perros, la desarrolló después. ¿Cuándo la desarrolló? Cuando se separó de su marido. Con el marido, o sea, ella se casa un poco por salirse de su casa. Entonces, cuando se separa del marido, tenían un perro y deja al perro. Y a partir de ahí desarrolla una alergia a los perros. Entonces, trabajamos esta alergia ubicándolo desde ese momento emocional y ya no tiene alergia a los perros. Ya puede ver a los perros y no le pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro asocia la emoción con el evento, ¿sí? Eso es lo que nos dice programación y yo he visto respuestas. Ahorita vamos a ver qué pasa. Sí, dime, Carmen. ¿No? ¿No querés decir nada? ¿No? No, o sea, definitivamente el éxito de todo es cómo vives el conflicto. Yo A, B, Exacto. C, H, D no tiene nada que ver con nadie, porque Así mi es. conflicto es cómo lo viví, en qué momento fue, a qué rato. Así es. Yo me acuerdo que yo tenía un perfume, olía un perfume y decía, qué rico este Ujú, perfume. Con ese perfume yo me enamoré, me gustaba. Fue la primera vez que yo vi a una persona que me claro. encantaba y olí rico. Y ese mismo perfume una amiga lo odiaba, porque con ese perfume estaba el marido cuando lo encontró con otra. Entonces Claro, decía, no, no, es claro. terrible. Por Entonces eso es yo tan me pongo a individual mirar, como eso. Ujú, exacto, yo le digo a ella, mira, es solamente cómo vives el conflicto. O claro, sea, no hay otra, porque podemos tener 20.000 dolores de algo, pero 20.000 razones distintas para los claro. dolores. Claro. En algún momento yo fui a un operativo. Aquí un operativo es ir a hacer
entrar a una acción legal, jurídica, psicológica, muy complicado. En un lugar donde tenían, pues como si tuvieran encarceladas 600 personas. Yo en ese tiempo llevaba un perfume que después yo me lo ponía y el día que me lo ponía me empezaba a sentir como rara. Entonces acabé regalándolo porque yo sabía que mi cerebro asociaba a ese momento y fue un momento muy difícil emocionalmente, o sea, ver chicos violados, bueno, una cantidad de cosas terroríficas. Entonces, yo decidí regalarlo porque dije, yo no puedo seguir viviendo usándolo, porque mi cerebro ya está asociado ahí. No me generó una alergia, pero sí me generaba una reacción que yo reconocía. Entonces dije, aquí no es, pero tiene que ver con eso. Cada cosa es tan individual, por eso la fresa te puede hacer daño a ti y no a tu hermano. O sea, sí, tiene que ver con el momento histórico de cada quien. Entonces, bueno, vamos a seguir un poco. Entonces, porque hoy tenemos un montón que ver. Entonces, bueno, los tejidos controlados por la corteza, vamos a ver, se relacionan con conflictos sexuales, rechazo y frustración sexual, ¿no? Pues imagínate esta mujer que nos platicaba Carmen, pues cómo era su vida, conflictos de identidad, no saber dónde se pertenece, ¿no? Estos chicos o estas chicas que no saben si todavía aceptar qué quiero ser, conflictos territoriales, conflictos de miedo territorial, por ejemplo, pánico o susto dentro del territorio, ¿no? Que alguien se meta a saltar, que vayas a perder tu casa, o sea, ¿sí? Ligados a la laringe y a los bronquios, ¿no? Que tiene que ver con este miedo. Acuérdense que bronquios es miedo, conflictos de pérdida de territorio, miedo a perder ese territorio o la actual pérdida del mismo, que es un poquito lo que nos decía Ivoni, ligado a los vasos coronarios. Entonces, cuando vienen los vasos coronarios, es que está ahí esa pérdida de territorio. Si está la laringe y bronquios, estoy sintiendo que pierdo mi espacio, que era un poco lo que decía la otra vez, era ese espacio de amigas, ¿no? Lo que decía Solé. Conflictos de enojo territorial que son ligados al recubrimiento del estómago, conductos biliares y pancreáticos, la inhabilidad de marcar el territorio, ligado a la pelvis renal, la vejiga, el ureter y la uretra. Por eso decimos, tienes infecciones este, en conductos, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos un conflicto de territorio, ¿sí? Ya, ahí podríamos hacer también un análisis con respecto a lo que ha pasado estos años del COVID. Ajá. Ahora me voy dando cuenta que el tema del COVID, que a Uh-huh. mucha gente ha matado, ha habido porque esas personas que han muerto, si las analizaríamos desde este punto de vista, Muchos por miedo. muchos por miedo y por eso es que se han bloqueado, pues y han muerto. Uh-huh, uh-huh, Sí, porque yo he trabajado en una clínica de COVID donde he visto 50,000 pacientes de COVID. A mí jamás me dio el COVID, uh-huh. pero he visto que gente que ingresaba caminando Uh-huh. 5 días y salía o en un cajón o directamente a sala Pero UCI. es por eso, por conflicto de miedo. Uh-huh. Miedo en el territorio, ¿sí? Sí. Había yo tuve pacientes que decían, es que yo tengo miedo hasta de abrir la puerta, porque no me vaya a entrar. O sea, es como si el bicho caminara, ¿no? Y así, ¿no? Para entrar. Pues no, pero por ahí vamos. Oh, y la prensa y todo el entorno social se ha encargado de No, bueno, instalar este pues de miedo. generar lo peor. Bastante. Claro. ¿Y Conflictos de dónde ha muerto separación. más gente? Para que tengan Sí. una estadística, nosotros, la Ajá. gente que más ha muerto no es en Sudamérica, ha muerto más gente.
Acá en Europa la gente ni se ha vacunado, hay muchos que no tienen vacunas, no les han obligado como en muchos países de Sudamérica, Ujú. ¿ya? Otro, los que han muerto han sido viejitos que han muerto, pero quienes han muerto más migrantes. Se han encontrado casas que estaba muerto el patrón y la migrante que los Pues cuidaba. bueno, pues es que hay que ver con eso. Los Se ha conflictos de visto mucho separación. esto. Sí, perdón, Ivonne. Ahora Ok. entiendo, ahora entiendo. Conflictos de separación que se relacionan con la piel y el recubrimiento de los conductos mamarios. Conflictos de audición como el de no quiero escuchar esto. Ujú. Entonces, cuando alguien empieza a tener, es que no escucho bien, es que no sé qué, hay que ver qué es lo que está oyendo en casa. Ujú. La corteza postsensorial controla el periosto, que es la piel que delinea los huesos, por eso aquí se los puse, ¿no? Y está relacionado con conflictos de separación experimentado de manera muy severa y brutal. O sea, alguien que se murió de repente, alguien que murió en un accidente, ¿sí? Que fue una separación que para mí fue brutal. O sea, bien lo decía Carmen, es la manera en que se vive el conflicto. Ahí es donde está la clave, ¿sí? Sí, perdón, ahí sería, podría ser, como yo te decía, yo nunca he tenido ninguna patología y de pronto tengo una fractura de lumbar Ujú. posterior al fallecimiento de un día para el otro de una mamá que no estaba enferma, que no murió en un accidente, que Claro. simplemente se murió. Sí. Ujú, 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 ujú. ¿Ya? O sea, estoy dentro de eso, yo. Claro, claro. Perfecto, Y tiene que ver con la relación, no tiene que ver con la valía, ya. ¿sí? Ya viste dónde la tonalidad cambia. Por eso me parece muy importante. A mí esto no me lo enseñaron así al principio, que yo empecé a estudiar esto. Yo lo aprendí mucho después. Pero a mí me parecía muy importante entenderlo. Porque entonces si tú entiendes dónde está el conflicto, empiezas a entender qué hay que buscar, qué hay que saber, o sea, qué está pasando con la persona. Porque eso es lo importante. O sea, el diccionario te puede decir mil cosas, pero la esencia está en dónde está el conflicto, desde dónde lo está viviendo la persona, desde dónde vive lo que vive. Perdón, voy a pedir agüita. Este, ok. La corteza motora, que controla los movimientos musculares, está programada con respuestas biológicas a conflictos motores, como no ser capaz de escapar, sentirme atrapado, entonces no me puedo mover, ¿no? Entonces no me puedo mover, pues entonces me quedo aquí tieso. Entonces tengo conflictos motores. Ujú. Ahora voy cayendo en cuenta, te cuento algo que acabo de descubrir. Ok, está bien. Este, estaba haciendo un análisis así chiquito, es una teoría, voy a empezar a agarrar unos libros de estadística. Estoy viendo, ahora que estoy acá, miren que yo estoy recién 2 años acá en Europa, no tengo mucho tiempo, ni siquiera 2 años, estoy un año y medio. Y he visto que acá la gente padece mucho del tema de huesos, padece el tema de artrosis, el tema de Ujú. la columna, tanto así que hay clínicas especializadas solo en tratamiento de tratamiento motor, se puede decir así, ¿no? Que Ujú. manejan lo que es la columna y todos los, porque no vas a ver a una persona adulta mayor que no esté mal, o jóvenes, ¿no? Que estén mal de la columna, de las piernas, porque no tienen un tema de mala circulación, movilización, artrosis y todo lo que conlleva eso. Entonces, por historia, nosotros sabemos que Europa ha pasado por conflictos, ha tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Ujú. Mundial, Ujú. cosas que han impactado demasiado en ellos. En cambio, nosotros, América Latina, no ha tenido esos, Tenemos otros. tenemos otros, pero no hemos tenido ese impacto fuerte, pues, de una guerra de eso, ¿no? Sí,
y sí marca a los grupos sociales. O sea, sí, y lo vamos a ver como en México, por ejemplo, la revolución, la guerra cristera impactó, pero tienen tonos diferentes. O sea, por ejemplo, muchos de los europeos tienen problemas respiratorios, por ejemplo, Sí. por lo que se vivió en los campos de concentración. Sí, pues. ¿Sí? Lo que se vivía en estos, pues, ¿qué es una asfixia? ¿No? Cuando se metían a estas, y hay esta memoria. Hay esa memoria en su ADN. Es una Así es. memoria que está instalado en su ADN, En el que se transgeneracional. transmite de generación en Así generación. es en el transgeneracional. Eso lo vamos a ver ahora que entremos a transgeneracional. Muy bien. Interesante, interesante. Gracias. El lóbulo frontal recibe los conflictos de miedo frontal, miedo a dirigirse a una situación peligrosa o conflictos de sentirse impotente. Y entonces viene ligado al recubrimiento de los conductos tiroideos o faríngeos. O sea, hablábamos de que la tiroides es todo lo quiero rápido, 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 que nos decía Sole, pero habría que ver si es el conducto tiroideo o la glándula tiroides. Porque entonces están en lugares diferentes. Ahora, una parte importante es la corteza visual y se relaciona con peligros que me amenazan desde atrás, ligados a la retina y al cuerpo vítreo del ojo. Por ejemplo, decían, o dice la teoría, la miopía es tengo que ver muy bien de cerca, aunque no vea bien de lejos, porque el peligro está cerca. Quien ha tenido un accidente de coche y lo vio venir por el espejo retrovisores, el miedo viene por detrás. Entonces, vamos a ir desarrollando, pues dependiendo de lo que necesitamos, hacemos esta adaptación. Nuestro cuerpo hace esta adaptación. ¿Sí? Muy bien. Ok. Otro conflicto que se relaciona a la corteza son conflictos de mal olor, que está en la membrana nasal, o conflictos de morder, que está en la parte del esmalte dental, o conflictos orales, que tiene que ver con la boca, incluyendo las encías, o conflictos de audición con el oído interno, o conflictos de disgusto y repulsión, o miedo y resistencia, que tiene que ver con los islotes del páncreas. ¿Sale? Entonces, por eso aquí les puse esta mujer de disgusto y repulsión, ¿no? Que es más hacia esta parte de la diabetes. Con órganos que son controlados desde esta corteza, la corteza postsensorial y la corteza visual, las reglas de lateralidad tienen que ser tomadas en cuenta. O sea, si es el derecho, si es el izquierdo, tiene que ver, acuérdense, con lo masculino, con lo femenino, o al revés si es que es zurdo. Por ejemplo, un hombre zurdo sufre un conflicto de separación, un poco lo que nos decía Carmen, en relación con su madre, y el conflicto impacta en el hemisferio izquierdo de la corteza sensorial, causando un rash cutáneo en el lado derecho del cuerpo durante la fase de curación. O sea, se va al cerebro e impacta. Ay, gracias, hija. Muy bien. Los cánceres como el intraductal de mama, el carcinoma bronquial, el cáncer de laringe, el linfoma no Hodgkin, el cáncer del cuello uterino, son todos de una naturaleza curativa y una indicación de que el conflicto ha sido resuelto. Pero claro que médicamente pues no lo vemos así, porque es cuando lo vemos en la gravedad, ¿no? Entonces el médico pues le da el tratamiento. Y yo digo aquí que sigue el tratamiento, pero aquí solamente hay que mirar si ya resolvió realmente toda la emoción que estaba allí.
Eso podría darse, por ejemplo, en el caso de una pareja que vive cada uno en una ciudad y de pronto eso para esta pareja genera para la mamá un conflicto porque tiene que darse con los niños, hacerse cargo de todo Ujú, mientras él está trabajando en otro lado. Él ujú. regresa y a lo que él regresa inmediatamente le da, porque eso yo estuve viendo ahora, un cáncer no Hodgkin. Entonces le da este cáncer cuando él ya regresa, está en casa, o sea, no cuando se fue. Entonces Sí. que se sanó Tendría el que ser una resolución de ella tenía un conflicto por estar separada y ahora que se soluciona regresa se supone de que se forma de soluciona y aparece. Ujú. el linfoma no Hodgkin. Así es. Ah, ya. Aquí también encontramos condiciones como el rash cutáneo, las hemorroides, el resfriado, la bronquitis, la laringitis. Aquí hay algo importante. Todas las terminadas en itis, laringitis, colitis, acuérdense que tienen que ver con enojo. O sea, la emoción que está atrás es el enojo. ¿Sí? Todas las itis, laringitis, colitis, gastritis, y no me acuerdo, no se me Eh, ocurre ninguna otra más. Así se Sí, ve. sí, sí, te cuento Hepatitis. una que me pasó a mí. Uh-huh, Una me pasó a mí, me empezó, cuando estaba en Perú, antes de venir acá, me empezó a fastidiar la bilis. ajá. Ya, y me empezó a doler ese lado de la bilis, ¿no? Comía algo y me hacía daño, el tema de la bilis es un tema que tienes un dolor fuerte en el abdomen, ¿no? Uh-huh, Entonces fui al médico, todo, y efectivamente tenía barro biliar. uh-huh. Entonces me hice hacer una ecografía y ahí el médico me descubrió pues el barro biliar. Uh-huh. Y como eh, a raíz de mi trabajo que tuve, conocí bastantes médicos, justamente el médico que me vio me dijo, mira, Ivonne, este tema que tienes el tema de la bilis, que sí tienes un barro biliar, pero no debería de ser tanto problema, no debería de dolerte, vamos a darte un tratamiento y se te va a pasar. Pero cuando se me pasó realmente el tema de la bilis y no me dolió, no te diré, no me dolió, hasta ahora no tengo ese dolor, es cuando empecé a canalizar, hice un tratamiento Uh-huh. y me empezaron a canalizar esa emoción. No hice un tratamiento Claro, aparte, con unas pastillas, ¿no? Pero fuera de eso, me hicieron una limpieza no sé, de aura, de no sé qué cosas. No es algo místico, sino como sí, una holístico. sanación Uh-huh, holístico. Me hicieron eso y se me uh-huh. pasó hasta el día de hoy. Y cuando Sí, se me duele un poquito, me fastidia cuando tengo una emoción. Nuevamente yo ya me he dado cuenta que yo debo de dejar fluir. Por eso cuando claro. todo el mundo me pregunta acá, ¿tú estás toda fresi? Yo les digo, yo no me molesto por nada ni por nadie. ¿Y cómo lo logras? Me dicen, ¿no? Pero yo soy una persona que si tengo que renegar, reniego, pero ya tienes que haberme sobrepasado demasiado, ¿no? Me he Ok. bañado con aceite de Muy, muy oliva, bien, Ivonne. Y vamos desde a, la cabeza hasta los pies y ujú, todo me resbala. claro, pues está bien, muy bien. Entonces aquí tenemos la hepatitis, la ictericia, las cataratas y la gota. Ujú. Ok. En lugar de ulceración, hablábamos ciertos órganos controlados, a saber los músculos, el periostro, el oído interno, la retina, las células del páncreas. En el conflicto desarrollan alteraciones y pérdida de funciones. Hablábamos que hacían hoyo, pero en ciertos órganos, como en el periostro, en los músculos, en el oído, en la retina y en los islotes del páncreas, en realidad alteran la función. Uh-huh. Y entonces se desarrolla la hipoglucemia, la hiperglucemia, que sería la diabetes, las disfunciones visuales y auditivas, las parálisis sensoriales y motoras. O sea, ahí afecta al órgano. Uh-huh. A diferencia de los otros que va a acabar. Durante la fase de curación, para ser precisos, después de la crisis, el órgano
puede recuperar su función normal, un poquito lo que nos decía Carmen, ¿no? O sea, esta persona, después de haber tenido un padecimiento que parecía que no se podía arreglar, lo resuelve y termina. Y ahí pudiera funcionar lo que decía Ivonne, ¿no? De la diabetes. ¿Qué órganos están relacionados con el ectodermo? La epidermis, que es la capa superficial, el periósteo, que ya dijimos que es la capa que recubre los huesos, la boca, la mucosa superficial, labios, paladar, encías, lengua y el recubrimiento de los conductos glandulares estabilizales. Acuérdense que dijimos que esta parte de la piel recubrió la otra parte que teníamos de piel. La membrana nasal y los senos, que son los paranasales y los frontales. El oído interno, los lentes, la córnea, la conjuntiva, la retina y el cuerpo vítreo. Entonces, cuando hay problemas de retina, que por ejemplo se da la diabetes, bueno, pues tendremos que ver por qué la diabetes fue y afectó ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? El esmalte dental, los conductos galactóforos, que son los mamarios, los conductos de la glándula tiroides, los conductos faringeos, solo el recubrimiento de los vasos del corazón, que serían las arterias y las venas coronarias, que es cuando hay taponamientos ahí, el esófago, los 2/3 superiores, la mucosa laringea, la mucosa bronquial, el recubrimiento del estómago, o sea, la curvatura menor, el recubrimiento de los conductos biliares y la vesícula biliar, el recubrimiento de los conductos pancreáticos, el cuello uterino y la vagina. Entonces aquí tenemos problemas con la relación, con cómo me siento, con el territorio, con el sexo, con el recubrimiento de la pelvis renal, la vejiga, el ureter y la uretra. El recubrimiento del recto, la parte distal, y las células nerviosas del sistema nervioso central. Bueno, y ahí terminaríamos esta parte. Jackie, es por eso que dicen ahora, está ya está implantado, que tenemos el cerebro, nuestra masa cerebral, ¿no? Ajá. Que es el primero, y el segundo cerebro, que es nuestros órganos internos, nuestro aparato digestivo, ¿no? Ajá. Mm. El aparato digestivo está en la parte de bueno, antes de que empiece. El aparato digestivo hablábamos que está en el primero de supervivencia. Ok, hasta aquí es un montón de información. Sí, es hay que bastante, digerirla. pero muy buena Se información pueden porque hacer está esquemas y cosas. sintetizado, microsintetizado. Sí, hubo mucho Realmente. que verle. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Qué gusto verte, Grace. Claro, te extrañamos la sesión pasada. Muy bien. Una Muy bien. pregunta. Sí. Mira, en todo caso, en la tercera y cuarta tendríamos una alteración ¿cómo se llama? En la función de algunos órganos. Tanto así que, por ejemplo, cuando un bebé nace, no necesita para sobrevivir, para vivir, ¿no? Para la supervivencia de los ojos. Y tenemos muchos conflictos y es por eso que muchos bebés chiquitos, antes de los 40 días, tenemos muchos niños con desprendimiento de retina, porque eso no lo necesitas para vivir, para sobrevivir, pero sí lo necesitas para interactuar, para hacer una relación de alguna manera, Y ¿no? acuérdate que en los bebés y en los niños pequeñitos decimos que los conflictos no son suyos, sino de los padres. Claro, porque ahí hubo, por ejemplo, un bebé prematuro que al no ser puesto o sea, al tener que hacerle una maduración para que nazca, sus funciones son las que están faltando, o sea, está formado, pero le falta la función al órgano, y ahí es Claro. cuando habría que mirar qué conflicto tendría.
la madre en tendría, este caso, ¿no? exacto. Y seguramente hay conflictos de relación, alguien que no podía mirar, alguien que la rechazaba, ¿no? Entonces habría que ver, o sea, qué sucedía. Ya. Aquí yo no sé si ese término se utiliza por allá, ¿no? El salpullido, Ajá, ajá. Sí, que es de los granitos. una... Ujú, ujú. Ya. El salpullido se asocia mucho acá, que nosotros hicimos un estudio de ello, a no se trata de que tengas o no tengas dinero, se trata de que tengas la atención de la persona que realmente te cuida. Como tienes que andarte rascando, necesitas que te cojan, que te toquen. O sea, Ujú, te lastimas para que te toquen. Entonces, se relaciona igual, sería en la última etapa que sería relación, claro, el salpullido, ¿no es cierto? claro. Ujú. Mm, Sí, La ahí forma de... hay una separación, un dolor, o porque no estás, o porque no me atiendes, o porque no me cuidas. Por eso les decía, los niños de casa cuna tienen muchos dermatitis. Es Claro, muy común en la casa cuna tener conflictos, o sea, era casi, yo tenía casi el 80% tenían problemas de piel. claro. Y mira que Eso y pie plano. se dice que de acuerdo a un estudio que hizo Harvard, en los centros psiquiátricos no hay cáncer, Ajá. porque Porque, es mal. Entonces, pero además dice la teoría que yo tengo ahí, ¿ya? pues todavía mucho para investigar, que si tienes conflictos en la mente, no tienes conflictos en lo biológico, porque el cerebro no puede estar como en los dos. Allá. Entonces, si se da un conflicto mental, difícilmente, o sea, que esté manifestando eh, la crisis del clan, ¿no? Y por ejemplo hay una esquizofrenia, no va a tener una hipertensión. Buen punto, o sea, que ese es el punto de los cursos en vivo, porque si no, en internet me lo tomo y nadie me diría esa réplica. Mira, hay una pregunta más. Hay un estudio hecho con unas monjitas en sus cerebros. A ver, los cerebros de las monjitas, 100 monjitas y 100 personas con Alzheimer en un centro de atención, cuando se mueren se hacen los estudios de los cerebros en forma indistinta y las personas que acá tenían Alzheimer con todas sus características propias del Alzheimer, al hacerle las tomas en el cerebro eran idénticas a las de las monjitas, pero las monjitas no desarrollaron las patologías, los síntomas del Alzheimer. Cerebros igualitos, tomas igualitas, resonancias magnéticas igualitas, pero comportamiento completamente distinto. ¿Sí? Mueren sin Está saber en que la tenían conducta, Alzheimer. que se supone que debería tener, pero no las tenía. Exacto. Porque puede ser por la relación o la sensación que se vive en la experiencia, ¿no? ¿Ya? No lo sé, ahí sí no lo sé, ese sí es No, eh, suposición. me mandaron ese estudio y me pareció interesante. Interesante. Uh-huh. Sí. Habrá que ponerse a indagar por qué. Muy bien, Muchas entonces hasta gracias. aquí Muchas vamos gracias. bien. Yo sé que son Muy mil bien. cosas para leer, estudiar, tener, pero me parecía esencial porque entonces entendemos por qué una cosa pasa en un lado y no en otro. O sea, ¿por qué el cáncer, por ejemplo, en la glándula, se da en la glándula, o se da en el nódulo, se da en el se da en el, ¿no? O sea, está en diferente lugar. Entonces, bueno, esto es, creo, lo importante de poderlo mirar. Ahora vamos a entrar a los ciclos biológicos, que es una cosa muy bonita. Bueno, muy bonita porque te ayuda a explicar y a entender cosas. Entonces voy a empezar contándoles una historia que espero que ayude a hacer sentido. Eh, un día llega una colaboradora conmigo con el ojo así todo derramado, ¿no? Y dice, es que se me subió la presión muchísimo, no sé qué, y me dio el derrame, que dicen los médicos que qué bueno que sale por el ojo, ¿verdad? Porque si no sería más grave para el cerebro. Entonces yo le digo, bueno, y le digo, oye, ¿qué pasó este día hace algunos años? Me dice, nada. No, mi papá se murió. O sea, primero me dijo nada, después así dejó su cerebro, ¡pum!, ¿no? Le mandó la información y le dijo, mi papá se murió. Le digo, eso es lo que tienes. Tú no te acordabas
en la conciencia, pero tu cerebro sí sabía que hoy volvía a caer en ese bache. Porque además su papá, ella había sido adoptiva, entonces su papá, este, que habían sido unas personas mayores, ¿no? Ella cuando la adoptan ya tiene hermanas grandes, pues eran como los abuelitos, ¿no? Entonces su papá fue un referente de mucha seguridad para ella. Entonces, eso es un ciclo para el cerebro. Uh-huh. Y a eso le vamos a llamar ciclos biológicos celulares memorizados. Vamos a ver que hay ciclos de varios tipos. Entonces, bueno, vamos a empezar por aquí, esperando en el universo que nos dé chance de terminar todo a tiempo. Traigo un ejercicio que sería a lo mejor lo que no nos va a dar tiempo de hacer. Pero nos ha de dar tiempo en algún momento de hacerlo. Ustedes no se me preocupen. Entonces, bueno, aquí les puse el 7 porque vamos en la clase 7 de los ciclos biológicos, ¿no? Entonces, en la descodificación se emplea el concepto como tiempo biológico, que propone la visión no lineal del tiempo porque el presente es en realidad el que existe. O sea, el pasado, cuando tú recuerdas, lo traes al presente. O sea, si ustedes recuerdan, creo que la mayoría son mamás, pero cuando ustedes recuerdan un evento del pasado, lo vuelven a sentir, por ejemplo, si se enojaron con alguien o el día que vieron a su bebé cuando nació, lo vuelven a sentir como si estuviera pasando en ese momento. Entonces, por ejemplo, la programación neurolingüística dice, no hay pasado ni hay futuro, todo es hoy. Uh-huh. Entonces, por eso se vive como un presente. Y entonces es el único espacio temporal que realmente vivimos. Entonces, el aquí y el ahora es el espacio del poder, porque aquí es donde cambiamos también esa parte de la historia. O sea, si yo entiendo, por ejemplo, Carlita, que nos había compartido un rollo, ¿no? Que había pasado con una compañera, ella ya era en el pasado, pero en el presente lo cambió y dijo, ok, no, a esto le doy un proceso diferente y lo cambió para ella, desde ese presente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Si no soy clara porque de repente me explico yo sola, me dice. Entonces, hay una diferencia conceptual entre el pasado y los recuerdos, ¿sí? Yo recuerdo cosas que pasaron. No estoy en el pasado. Recuerdo el pasado. Entonces, los recuerdos, ¿qué son? Esos registros que nos quedan en la mente por la experiencia vivida y generalmente se incorporan también, ¿no? La programación dice, los recuerdos o las experiencias se graban en imagen, sonido y sensación. Como si fuera una película. Y lo que yo traigo es la película, ¿no? Las veces que hemos hecho algún ejercicio de pensar en el pasado, lo que traes es eso, el recuerdo que se grabó como se grabó. Uh-huh. El pasado reúne, ¿no? Todos esos recuerdos vividos. Y bueno, finalmente les damos ahí coherencia. Bueno, a veces, diría yo. Cuando se toma conciencia de este pasado, como estas estructuras mentales, nos damos cuenta de cómo hemos ido aprendiendo esta información o cómo está en mi historia, ¿no? Cuando hablamos de las creencias que yo aprendí, ¿no? El otro día que decíamos, ¿no? Todos los hombres son malos, todos los hombres son engañadores, son abandonadores, son violentos, esto es lo que yo aprendí. Uh-huh. Y entonces hago una relación entre la emoción y mi experiencia. Uh-huh. Hay varias clasificaciones de memorias, ¿no? Entonces hay una memoria biológica celular que implica este almacenamiento en las células, o en la memoria de las células, sobre experiencias. Y esto se hace a través del intercambio de sustancias. Uh-huh.
O sea, acuérdense que tenemos ciertos bioquímicos en el cerebro que tienen que ver, ¿no? Si estoy contenta, si estoy triste, ¿no? La dopamina, la noradrenalina y todas estas cosas, que tampoco, que sería bastante largo para meternos. La memoria psicoemocional, que registra eventos asociados a emociones intensas, positivas y negativas, ¿no? Positivas o no, agradables y desagradables, podríamos ponerle, que impacta en el sistema fisiológico, porque algo que no me gusta se queda también dentro de mi cuerpo. Si yo me enojo con alguien, se queda grabado en mi estómago, ¿no? Por eso cuando recordamos algo, podemos recordar una emoción, ¿no? Está en el cuerpo, está en la garganta, está. O sea, ¿se acuerdan que cuando vimos con Sole recordaba, ¿no? Y tenía en la garganta atorada la sensación de la experiencia. Y entonces todo eso lo vamos a meter en nuestro sistema nervioso. Y la memoria transgeneracional, que es un poco lo que hablábamos hace rato con Ivoni, ¿no? Que el sistema está relacionado. La biología, las creencias, las generaciones, el árbol genealógico y todo esto que vamos jalando de nuestro clan, que se manifiesta a través de las enfermedades, de las profesiones, o sea, los que somos psicólogos no es de gratis, ¿no? Claudia, que es contadora, no es de gratis que sea contadora, ¿no? O sea, la profesión que escogemos tiene que ver con reparar el clan. Eso lo vamos a ver ya que veamos el de las generaciones. Pero está en esas memorias, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito de esta información. Entonces, un evento, un conflicto no resuelto, el cerebro va a generar, ¿no? Va a tratar de que se solucione. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a revivir doblando la edad, ¿no? O sea, me pasó algo a los 5, lo voy a repetir a los 10, lo voy a repetir a los 20, a los 30 o a los 40, y de los 40 a los 80, ¿no? Hasta que yo lo pueda resolver. ¿Sí? Lo vamos a ir como duplicando. Enrique Corbera dice que, Enrique, ahí me falta un N, que la toma de conciencia de estos esquemas de repetición es lo primero que nos va a sanar. O sea, el darte cuenta que, estoy repitiendo, es lo primero que me va a sanar. Uh-huh. Él dice que a veces es suficiente para poder parar el proceso. Aquí, por eso les puse esta foto, la memoria se transmite de generación en generación. Si en una generación pasada había una persona en peligro, ¿no? Va a transmitir la información a la descendencia para su adaptación. O sea, si yo salgo en la noche al campo y hay riesgo de muerte, entonces a mí me va a pasar algo para que yo no pueda salir en la noche al campo. Uh-huh. Eso es adaptación y sobrevivencia. Y es así como llevamos las memorias del clan. Entonces, una vez Alice nos preguntaba, ¿qué con las enfermedades mentales? Esto es un poco eso. ¿Cómo esta información nos va a dar esto? Que este malestar, este riesgo, estos secretos que no se han dicho van a generar una adaptación. Uh-huh. A veces es muy inconsciente. Christian Fletch, que es finalmente de los descodificadores, dice que una de las señales que nos conduce a la exploración es la diferencia entre el acontecimiento y el síntoma. Si un acontecimiento provoca una patología seria, podemos sospechar que se ha reactivado un antiguo conflicto importante que no se había solucionado. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, hay algunas enfermedades que se dan por clanes. Uh-huh. Ok, aquí yo les puse el de muerte porque les iba a poner un ejemplo.
Ok, vamos revisando y ahorita seguro me acuerdo del ejemplo. Los ciclos biológicos celulares memorizados. Este era el archivo. Son ese conjunto de fenómenos que se repiten ordenadamente en el tiempo. Uh-huh. Por eso les contaba el ejemplo de esta colaboradora, ¿no? Donde la muerte del papá le impactó tanto que ya tenía muchos años que el papá se había muerto. Yo creo que tendría cuando menos 20. Y finalmente el cerebro seguía brincando cada año con la muerte de ese papá. Uh-huh. Será algo que ella no había logrado superar. ¿Sí? Estos ciclos permiten hacer consciente estas repeticiones que se presentan en nosotros. O sea, ella en ese momento se dio cuenta que había un dolor en esa pérdida de su papá que ella no había logrado superar. El análisis de estos ciclos, ¿no?, nos permite darnos cuenta de nuestras creencias y las experiencias y cómo a veces nuestras creencias nos llevan a estas vivencias. ¿Sí? Ahora el texto está un poco complejo, pero es que así es. Los eventos, los síntomas biológicos y las acciones van a ir apareciendo inconscientemente para buscar las soluciones. O sea, ¿por qué aparecen estos ciclos? Para que los soluciones. O sea, te hacen evidente que ahí tienes un problema, que ahí tienes un conflicto. Entonces, ¿por qué aparecen? Para que lo solucionen. ¿Por qué aparecen en el plan? Para que se solucione. Y no le dejemos a nadie la chamba. Ok. Estos procesos no son leyes absolutas, sino se vuelven como una tendencia, ¿no? De esta información que nos revela el inconsciente. ¿Ok? Entonces, hay dos técnicas, ¿no? O bueno, para descubrir estos, que consiste en defragmentar el evento y ordenarlos cronológicamente. Por eso les mandé una tablita. Y ahorita les digo qué vamos a hacer con esa tablita, que nos podríamos llevar toda la sesión para eso, pero la verdad es que no, porque es mucha inversión. Entonces, aquí vamos a ver un ciclo. Tenemos aquí el segundo ciclo. En el primer ciclo siempre vamos a partir del nacimiento, y aquí tienen los 5 años donde este chiquito termina el jardín de niños. Y en este segundo ciclo inicia cuando se casa, cuando te vuelves independiente, cuando te vas de tu casa, ¿sí? Y 5 años después obtiene un diploma de kinesiólogo. Uh-huh. Entonces, estos 5 de diferencia aquí están en estos 5 aquí. Entonces, aquí hay un ciclo. O sea, este ciclo y este ciclo son de una manera, pero horizontalmente estamos repitiendo. Aquí es bueno. Uh-huh. Sí, ahí vamos. ¿Empezamos a ver claridad o no? Ahorita vamos a seguir haciendo. Entonces, los ciclos se dividen de dos maneras, verticales y horizontales. Uh-huh. Los verticales tienen que ver con la autonomía. Entonces, hablamos de la autonomía. La primera autonomía es el nacimiento, es la primera vez que nos separamos de mamá. Entonces, esa es la primera autonomía. La segunda autonomía va a ser cuando yo me case, cuando yo me vuelva independiente económicamente, cuando yo, a pesar de vivir en mi casa, yo ya doy un gasto, pero yo ya no dependo de nada de la familia, que eso es complicado, ¿eh? Entonces, generalmente tiene que ser como fuera. Me caso, me voy a vivir sola, me mudo de país, pero soy autosuficiente, ¿sí? Entonces, ahí inicio mi segundo ciclo. Aquí yo les voy a poner el ejemplo mío y ahorita les pongo qué hicimos. Y los ciclos horizontales, que son de aniversario. Se toma en cuenta la aparición del síntoma, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo tener un síntoma de rodilla.
Y entonces voy a empezar a ver, por ejemplo, el ciclo es 21, lo duplico 42 y aquí tendría que ser, aquí está equivocado este, tendría que ser 84. Ujú, para irlo duplicando. Ujú. O la otra que tiene este ciclo, no está equivocado, es 21, 42 más 21 son 63. Aquí son ciclos de 21 años. Ujú. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Aquí son ciclos, cada ciclo va a tener 21 años. ¿Ok? Y podemos verlo dividido al revés, de regreso también. Eh, y podemos llegar hasta el momento aquí o al proyecto sentido. Ujú. Digo, aquí son ciclos muy grandes. Por ejemplo, una manera de empezar a ver son los eventos de vida. Entonces, aquí, en diciembre del 65, llego a vivir a la casa que es propiedad de mis papás. Entonces, esto ya hace un nido propio. O sea, ellos tenían nido porque desde que se casaron tenían una casa, no vivían con los padres. Ellos tenían su propio nido, pero ya hacen un nido propio. ¿Y esto qué ha marcado en el clan? Estos eventos de vida son mis eventos de vida. ¿Mm? Porque pues les hablo de mí porque soy a la que más conozco. Entonces, estos eventos de vida te van dando pautas para buscar. Ahorita vamos a ver qué. Entonces, esto va dando pautas para buscar información en mí, en qué está sucediendo en mí, qué está pasando dentro de mi historia. Uh-huh. Entonces, entonces les decía, yo nazco en septiembre del 65, en diciembre yo llego a una casa propia. ¿Qué ha marcado para nosotros? Los tres hijos de este clan, porque es curioso, los hijos de mi papá y de mi mamá, los tres tenemos casa propia. Los hijos de mi papá con su esposa no tienen casa propia. Bueno, hoy tienen casa propia porque una es la casa de mi papá y otra, pero no que ellos hayan comprado, a diferencia de lo que hicieron mis papás. Uh-huh. Porque cuando la casa donde vive, y que hoy es la casa de mi papá, fue la casa que construyó con mi mamá y que se quedan en el divorcio. Entonces no fue una casa que construyó con su mamá. Uh-huh. O sea, es algo que se queda como heredado, pero no fue algo que construyeron ellos. Entonces ahí tiene una dinámica diferente. O sea, y somos medios hermanos, pero como el clan está funcionando diferente. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta cómo estamos ahí? Entonces empezamos a marcar cosas por esto. Y esto se va marcando también en los ciclos. Pero bueno, ya empezamos, aquí ya empezamos, como ven, ya empezamos a coquetearle al transgeneracional, ¿eh? Ya estamos metiéndonos a la parte más bonita, más divertida, que se vuelve, como la búsqueda del tesoro, el transgeneracional. Uh-huh. Sí, sí. Esa es una parte así como que genera muchas. Ya por ahí Carlita me mandó su árbol, ¿verdad? Ya, ahí hay cosas interesantes, ¿eh? Ya iban saliendo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya te lo traeré dibujado para que, si me autorizas compartir, compartimos aquí algunas cosas. ¿Sí? Sí, claro, cómo no. Gracias. Gracias, Carlita. Sí, para ya irlo dibujando. Entonces, bueno, entonces vamos viendo que los ciclos van a ser importantes en las enfermedades, pero van a ser importantes en nuestra historia
en la manera en que hacemos hasta cosas, cómo me titulo, cómo termino, por qué puedo avanzar, por qué no puedo avanzar, por qué me aparece una enfermedad, de pulmón, ¿no? O alguna cosa, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo, también se puede presentar en los ciclos. Entonces, ahí se va a volver interesante. Hasta ahí vamos más o menos quedando claros cuáles son los verticales y los horizontales. Entonces, los horizontales puede ser esta repetición, puede ser ciclos de 7 años, 7, 7, 7, 7. O bueno, yo, había alguien, ¿no? Una chica muy joven que decía, yo me fui de mi casa y me fui de mi casa a vivir así en la calle y a hacerme a los 12 años. Yo decía, uy, qué ciclos tan cortitos, ¿no? Este, yo me fui a los 20 cacho, ¿no? Cuando me fui a vivir sola. Entonces, bueno, entonces de ahí vamos. Sí, mi niña. En el caso de los verticales, en el que uno Ajá. dice, el primero es nacer. Por ejemplo, Ujú. en mi caso, yo no me casé la segunda vez que, o sea, el siguiente ciclo, sino que me fui a vivir fuera porque tenía que estudiar. Entonces fui a estudiar la universidad fuera, pero dependía de mi mamá. Ese no sería un segundo ciclo, porque ella pagaba el departamento, pagaba los estudios, pagaba la renta, pagaba todo, me mandaba la comida, pero yo debía manejarme sola y debía saber si o sacaba copias o compraba un libro o comía, porque Claro, había un mensual sí lo puedes que era, poner, sí lo puedes poner. Aunque ah, no fueras tú autosuficiente, sí tenías que hacer administración. claro, tenía que saber si o me compraba un pantalón o me compraba un libro, Claro. o me iba con Entonces la misma ahí chompa. ya administrabas, aunque no produjeras el dinero. Claro, yo sabía que tenía que, eso Ujú. era para pagar la renta y salada donde no la pagaba. O si no Claro. había luz, pues ese era mi problema, porque ya había llegado el dinero Ujú. y yo tenía que saber qué hacer con ese dinero. Claro. Ahí, No ahí podía, puede haber, o ¿sí? sea, sí lo puedo poner Como como segundo segundo ciclo. ciclo, sí, Ciclo. ya, Ujú. perfecto. Sí, yo tengo una paciente que nunca se salió de su casa, pero ella, bueno, ella está fregada, pero este, fregada quiere decir que está bueno, ¿no? Porque ella vive con su mamá, con su papá, con dos de sus hermanos varones y con una hermana mujer. Por ejemplo, se fue de viaje, el domingo no había que comer, entonces su mamá le dice, pues no tenemos que comer. Y entonces la mamá esperó a que la hija comprara la comida para ella, para la mamá y para el hermano. Y yo dije, ¿y entonces todos los demás qué? No, dice, mi papá siempre sale a comer y no da gasto en la casa. Y el otro hermano, pues quién sabe qué onda. Y la hermana, como ya no está todo el día, pues entonces tampoco. Entonces yo digo, no sé cómo. Entonces, ella, aunque está en la casa, pues es autosuficiente, ¿no? Les digo, no, pues tú sales más complicada, tú es como si tuvieras muchos hijos. Pero Ajá. bueno, ¿no? Pues le digo, estás fregada, ¿no? Y además el hermano está súper enfermo y la mamá tuvo un derrame y tiene diabetes. Entonces, pues ella tiene que mantener a los dos. Entonces digo, híjole, bueno, si yo digo, ahí el plan está re complicado. Sí, de repente no encuentro salida. Ok, muy bien. Entonces, Carmen, sí, bien por ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, yo les recomiendo que hagan sus eventos de vida para que recuerden ciertos datos importantes, ¿no? Aquí me dio sarampión, estuve a punto de ahogarme, nos cambiamos de casa por el trabajo de mi papá, este, terminé la primaria, inicié la secundaria, compramos otro departamento, ¿no? Terminé la secundaria, es decir, cómo fui haciendo, ¿no? Me dio rubiola, inicié como profesora de primaria, terminé la carrera, fallece la abuela paterna, ¿no? Entonces, vamos como teniendo datos importantes. Entonces, yo les recomiendo que hagan sus eventos de vida para que se acuerden, ¿no? O sea, de cosas, porque ahorita van a ver que es un rollo pero es interesante como poder ubicar. Muchas veces da claridad. Y cuando estamos trabajando con alguien,
el poder ubicar los momentos o los ciclos. Yo como trabajo los ciclos de vida con un paciente, o sea, le digo, bueno, ¿cuándo empezó la enfermedad? No, pues hace 3 años. Ok, ¿qué edad tenías? 36. Bueno, me lo voy a poner más fácil, 40. Ok, ¿qué te sucedió a los 20? ¿Qué te sucedió a los 10? ¿Qué sucedió a los 5? ¿Qué sucedió a los 2 y medio? ¿No? Y así voy rastreando. Generalmente no me falla y encontramos cosas que fueron impactando para que esa enfermedad se diera o para que ese evento saliera. ¿Sí? ¿Me expliqué? Muy claro. Claro, es como anotar, por ejemplo, yo, a ver, Ujú, ujú. tuve un síntoma o la primera sensación de esa Ajá, conformidad de alguna manera que a ujú, los 50, ya vamos a ajá. los 5, entonces a los 25, 10 ¿qué con pasó a los algo, 25? claro, a los 15, los 15 años, que bueno, es todo un cambio, ¿no? Es una No, cosa te vas bastante, primero, tienes a los 50, te vas a la mitad, 25. ya, ya, Después te vas a la mitad de los 25. perfecto. Esa es otra manera de buscar ciclos. Yo así es Ya. como Había busco en buscado de 5, enfermedades. yo lo No, busqué como 5, 10, 15, 20 y no, se vas cortando de mitad, 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 mitad. ya. Ujú. Esa es otra manera de buscar ciclos. Bueno, Ujú. no dormiré hoy día buscando otros tipos. Está bien. Otra. Gracias. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ok, vamos aquí. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? En el ciclo 1 vamos a anotar todos los acontecimientos importantes y en el ciclo 2 vamos a anotar su correspondiente en el sentido de reparación o de gesto, que seguramente no lo vamos a saber. Entonces no se preocupen, lo van a encontrar ya que lo hayan escrito. Ahorita les enseño en la tablita que les mandé cómo es, pero en la primero solo van a ir todos los eventos que vivimos seguramente en nuestro primer ciclo de vida, que por ejemplo en mi caso es un ciclo de 26 años. Uh-huh. Y de ahí los otros 26 todavía yo no lo lograba, 16, 12. Ya los cubrí a los 52, no tengo un tercer ciclo. Uh-huh. O todavía no termino un tercer ciclo. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, el ciclo 1 tengo una mudanza y en el ciclo 2 me encuentro que tengo una mudanza, la firma del contrato y la compra de la casa. Ah, bueno, entonces ya me lo encuentro en el siguiente ciclo y digo, claro, aquí coincide. ¿Sí? Vamos a irlo viendo. O sea, pueden haber varios Sí. ciclos. Puede haber varios eventos que te van a coincidir para que te des cuenta en dónde hay eventos que te han programado y con los que has o reparado o has seguido repitiendo. O sea, puede haber, de cada evento pueden haber varios ciclos. En cada ciclo puede haber varios eventos. ¿Sí? ¿Sí me expliqué, Carmen? Ya, sí, o sea, por ejemplo, uno dice ya, me casé, el otro sería me cambié de casa, otro sería Sí, me esos son los separé. eventos. Uh-huh. Allá son varios eventos y los cuales debo buscar un ciclo para cada evento. Vas a encontrar más que el ciclo, la repetición en el ciclo. Ya, perfecto. O sea, los ciclos te los va a dar la independencia. Si los buscas en horizontal, sí es factible. Uh-huh. Por ejemplo, en el ciclo 1, en alguna edad, por ejemplo, este chiquito de 4 años estuvo a punto de ahogarse. Y entonces a los 24 saca su diploma de socorrista y desarrolla un problema renal que tiene que ver con el ahogamiento. ¿Sí? Ahí Ya, más o menos ya queda claro.
Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí se los puse conmigo. Entonces, bueno, esta soy yo con la fecha de nacimiento, la fecha de autonomía. La primera vez que yo me fui y puse a mi departamento era el 1 de marzo del 94. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en las hojitas que les mandé? No se desesperen, se vuelve una cosa muy chistosa porque el cerebro que gusta cosas raras. Y a mí me pasó ayer que empecé a escribir. Tienes que escribir. Por ejemplo, 3 de septiembre, yo nazco el 3 de septiembre del 65. Ok, el siguiente renglón es el 4 de septiembre del 65. Puede ser fíjate, aquí están las trampas. Podemos hacerlo por día, podemos hacerlo por mes, pero bueno, vamos a hacerlo por día. Por día nos vamos a llevar un montón. Podemos hacerlo por mes. Déjenme corregirlo aquí. Porque aquí vamos en una trampa. Déjenme salir de aquí. Déjenme compartir. Vamos a arreglarlo aquí. Voy a compartirlo. Sí, pero no quiero compartirlo. Ok, bueno, vamos a dejarlo como está. Yo les voy a sugerir que lo hagan, les voy a dejar así no, se las voy a arreglar, se las voy a modificar para que no se les vuelva eterno, porque si no nos vamos a volver eternos. Los vamos a hacer mensual, los va a ser 3 de octubre del 65, 3 de noviembre del 65, ¿sí? Para que no se les vuelva tan largo. 3 de diciembre del 65, 3 de enero del 66, ¿sí? Para que vayamos mes con mes, para que no se vuelva muy largo. En el mes vamos a ubicar, en este mes lo que encontré es que me dio hepatitis. Ok, y entonces, ¿qué pasó aquí? El segundo ciclo es la fecha de autonomía. Entonces, igual va a ser, yo tuve mi autonomía 1 de marzo del 94. Entonces va a ser 1 de abril del 94. 1 de abril, mayo del 94. 1 de junio del 94. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y mi tercer ciclo, ¿cuándo se inicia? Cuando yo me separo. Entonces es 1 de noviembre del 22. 1 de diciembre del 22. 1 de enero del 23. 1 de febrero del 23. Ahí me dio COVID, por ejemplo. Entonces, yo voy a buscar qué pasó en algún momento. Entonces, bueno, aquí les puse 23 de noviembre del 22, me da COVID. Y en estuve a punto de ahogarme. Entonces ahí está la relación, ¿sí? El 20 de septiembre del 72, aunque no coincide el día, coinciden los tiempos. O sea, tiene el mismo tiempo de separación, ¿sí? Aquí eran 7 días de separación. Bueno, 20. Jacqueline, Vale. una pregunta. Sí, Yo acá lo empecé Ok. más o menos a empezar. La duda que tengo es, suponete, fecha de nacimiento, bueno, pongo 21 de diciembre del 64, y acá voy a usar muchas hojas porque Sí. serían 12 meses por mis años, son 60, bueno, después hay que ver cuántos renglones tengo, pero imagínate que me va a llevar 10 hojitas de a mes. La primera, te vas a Sí. ir hasta llegar a tu primera autonomía y ahí paras. No, pero en la fecha de nacimiento no Pero la llego hasta fecha el de día de hoy. nacimiento hasta, Sí. no, vas a llegar hasta la primera autonomía. Ahí paras. Y Y ahí ahí paro inicias el siguiente ciclo. claro, está bien. O sea, baja,
y tengo que ir arriba del todo o lo completaría, por ejemplo, si yo llegara en acá, al lado a la columna a la altura del mes en que me fui, porque digamos, nacimiento diciembre del 64 y se ocupó el primer renglón de autonomía es mayo del 92. Sí, No ahí importa que no empieza, ahí es donde se emparejan los ciclos. Bien. Y entonces cuando tú vas a observar es cuando vas recorriendo y dices, ay, qué chistoso, cuando yo tenía 5 años y me mudé de casa, y en esta lista me mudé de casa. Ah, qué curioso. Eso es lo que vas a encontrar. O sea, claro, pero lo que pasa es que estoy poniendo renglones de distintas fechas. no importa. No importa. Bueno. Bueno. Pero sí. Fecha de autonomía es cuando yo dejo la casa de mis padres. Así y es. La fecha de separación es cuando me voy. Es tu tercer ciclo. Claro, bien. Ahí inicia tu tercer ciclo. Perfecto. Claro, la fecha es en la columnita donde están las barritas y al lado la descripción del evento. Ajá, exacto. Va a haber eventos, va a haber meses que no pongas nada. Sí, no me voy a acordar los primeros años. No unos que no te acuerdas y otros que no haya pasado nada importante que tú digas, de aquí, nació mi sobrino, me casé, me mudé, perdí a la mascota, ¿no? Porque puede haber, ¿no? Y entonces vas encontrando que hay duelos o que hay cosas. O sea, el ciclo te va a ayudar, por eso no es la misma fecha ni el mismo número. Claro, lo veía como que cada columna tiene momentos distintos. Así es. No están alineados. Bueno, así bien. Así es. ¿Sí? Sí. Ok, Lisette. Hola, Jackie. Hola, chicas. Jackie, una pregunta. En la parte de los ciclos es cuando el primer ciclo sería de mi nacimiento hasta la primera mudanza. Hasta tu o la primera autonomía. Cuando tú ya vives sola, o cuando tú te haces independiente, o cuando tú te casas. Es decir, cuando ya no dependes de tus papás de alguna manera, o como en el caso decía Carmen, bueno, ella se fue, pero tenía que hacerse responsable de ese gasto. Entonces era como si ella fuera la que produjera ese dinero. Ah, ya. Y en caso, por ejemplo, que yo me hice independiente cuando empecé a trabajar a los 30 años más o menos, que salí de mi casa porque tenía que trabajar fuera de Arequipa. Ahí Entonces, ese es pero esa después es tu primera retorno a independencia. Arequipa. No importa. Pero después, esa no es mi importa. primera independencia. Y ya, ese es mi primer ciclo. Así es. Sí, tu primer Claro. ciclo termina cuando te vas a Arequipa e inicia ahí, cuando estás en Arequipa. ¿Ese sería el segundo ciclo? Ese sería tu segundo ciclo. Inicia cuando estás en Arequipa y todo el tiempo que estás ahí. Ah, ok. Gracias, Jacqueline. Sí. Sí, es un poco complicado a veces de entenderlo y les va a pasar, porque pasa esta cosa es horrorosa, que van escribiendo y se brincan meses y de repente dices, ya me faltaron meses y hay que volver. Y hay veces que lo haces 2 y 3 veces, entonces ahí hay que pensar qué está pasando en mi cerebro. ¿Por qué se brinca esos meses o por qué se brinca ese tiempo? Sí, es una cosa bien curiosa. Entonces hay que estar, yo les digo, pónganse musiquita y concéntrense, porque la verdad es que es muy fácil brincar. El cerebro va a hacer sus mañosadas. Ahí les va a jugar. Graciela, ¿algo querías decirnos? Sí, te iba a decir algo. Por ejemplo, el nacimiento de los hijos, que es un hito importante. No, también tienen que destacar, porque yo la verdad que Ahí lo no pones. tengo tanta memoria con tanto detalle, pero sí de eventos especiales. Sí, claro. Es curioso, la memoria mientras la empiezas a escarbar, empieza a salir. Okay. ¿Sí? Entonces sí les va a dar ahí información. Sí. Entonces no te preocupes, o sea, esas cosas que tú consideras importantes en tu vida, eso lo pones.
que compré mi casa, que me titulé, que nació mi hijo, que todo eso lo vas a poner porque para ti refleja algo. Y entonces cuando compares tus listas te vas a dar cuenta que hay esas cosas que fueron Ok. como importantes. Por eso hoy les ponía el ejemplo, ¿no? Eh, eh, Vale. Jacqueline, perdón, en el caso de los eventos de vida, este sería de aniversario, que son los horizontales. Por ejemplo, yo a los 62, a los 63, 62, porque fue hace poquito, eh, tuve la fractura de lumbar. Me voy a los 31, ¿no es cierto? Sería Ajá. la mitad. ¿Ya? Y en el 31 me coincide con el año de 1992. Ujú. Entonces, Dios, ya sé por qué, Ahí ya sabes qué pasó. ya sé qué pasó, hubo otra fractura, ¿ya? Pero como no le hice caso a eso, el cuerpo dice, esta hay que hacerla sentir de verdad para que se dé cuenta. ¿Te das cuenta? Ya le empieza a dar información. Sí, definitivamente. O sea, los ciclos son bonitos por eso, porque te dan información que no te acuerdas, que se fueron quedando ahí. Entonces les Ah, va a dar pistas. Vale, pues estás muy callada, concentrada, fastidiada, aburrida. ¿Qué tienes? Estaba un poquito cansada. Ok, Sí, pero sí, todo pero bien. estoy ahí haciendo idea para ver los tiempos, ¿no? Hay tiempos que no me recuerdo muy bien, estoy ahí pensando. Sí, pero Sí, ahí estoy viendo qué pasó en mi edad, ¿no? A la mitad estoy viendo yo también. a ver. Entonces escriban Ujú. las fechas y eso les va a empezar a traer memoria. Si quieren, empiecen con los eventos de familia, un poco que decía Graciela, no me acuerdo. Empieza con tus eventos importantes. La Y ahí dices, separación es cuando te separas bueno, en mi caso yo me yo me separé de mi separé de mi pareja. marido. Ujú, ujú. Ah, ya. Entonces, finalmente, por ejemplo, yo vivo en un espacio, yo soy independiente económicamente de todo, Ujú. ¿no? Y lo que hablabas de lo que es la casa, por ejemplo, en mi caso, estoy viviendo en la casa de mis padres y Ujú. pues mis hermanos no tienen otra casa más que lo que les dejó mis papás. En mi caso yo tengo mi terreno aparte, pero no estoy viviendo allá, sino estoy viviendo, construí mi casa acá donde mis padres y ahí estoy viviendo. Pero tú construiste, Claro, sí, es yo tu construí. espacio. Bueno, me tocó también de herencia una parte, Ujú. pero yo construí. Ajá. Esa es tu casa, tú hiciste ahí. Ujú. Pero tiene algo que ver eso de que, o sea, que no, mis hermanos, por ejemplo, ellos no consiguieron cosas para ellos. Yo sí conseguí, tengo mi terreno aparte, ¿no? Pero claro, no construí, pero me quedé como que acá en casa de mis Sí, pero padres. tú elaboraste de una manera y ellos elaboraron de otra. Vamos a ver en el transgeneracional, ¿que o repetimos o hacemos lo contrario? Para ir Claro, en mi caso yo resolviendo. estoy haciendo lo contrario. El Ujú, ir a este tipo de información, por ejemplo, mis hermanos ujú. están en otra, ¿no? Y en otro, sí, claro. Sí. Cerrados. Ah, Ujú, sí, ya, sí, sí, ya entiendo. Ujú. sí, todavía no están listos para. Entonces, los que nos estamos enterando de esto es que ya estamos listos para caminar, ¿no? Para ir resolviendo la historia en el clan. Ujú. Ok. Entonces, bueno, esta tablita se las la voy a pensar y la voy a pulir para que les dé un poquito más de explicación. Un poquito ahorita con lo que me dijeron para que les diga un poco más. Este, creo que, muy bien. Bueno, aquí vamos a parar. Este es el ejercicio que les tenía pensado, pero lo dejamos para la siguiente. Entonces, eh, les va a quedar la tarea de hacer los ciclos, de descubrir, ¿sí? Por eso les dije, saquen como 10 copias porque este es el eterno. Y entre que se equivoca y se le va uno la onda, háganlo con lápiz porque no salen. Es un rollo. como las matemáticas, hágalo con Como lápiz las porque va a manos. tocar borrar, Sí, porque de le va a repente sí, tocar de borrar. repente a veces ya perdí porque empiezas a brincar. Entonces háganlo mensual. Ujú. Pero sí, te lo voy a cambiar mensual. Ujú. Este,
Y anoche que estaba terminando la presentación la había hecho mensual y dije, no, no la voy a hacer diaria. Y entonces yo sola me hice bolas, ¿eh? Es que esas cosas estos ciclos, esas cosas hacen cosas en la mente. ¿Sí? Definitivamente. No es de gratis. Ujú. ¿Alguna duda con lo que hemos visto, con lo que se trabajó hoy, con lo que les digo, es mucha información del ectodermo, mesodermo, todo ese rollo, pero es una parte bien interesante. Y bueno, hoy que empezamos con los ciclos lo vamos a ver tanto en la biología, ¿no? Tanto en el cuerpo como en el transgeneracional. Ujú. Entonces, Tomás. va a ser interesante mirarlo. ¿Algo, Clau? ¿Algo? No, bueno, hermosa clase, estuve un poquito Gracias. perdida, obviamente, al principio, porque fue mucha información. Sí. No hice a tiempo a mirar la anterior, pero bueno, me comprometo a hacerlo. Pero sí fue muy reveladora, en cortito lo cuento, porque hace un tiempo a esta parte que tengo mucho dolor de piernas, me duelen las piernas, me duele cuando me levanto de la silla, cuando me siento, cuando salgo de la cama, me pesan las piernas y lo que pasa es que estoy paralizada, quiero que llegue diciembre para presentar la jubilación y salir corriendo del lugar donde estoy para empezar una nueva vida. Y me pareció hoy sentí eso, hoy me pareció sentir eso cuando dijiste que los dolores de piernas es como que uno está paralizado. Realmente, por un lado sé que falta poquito tiempo y por otro lado tengo la ilusión de que terminado eso, arranque otra vida para mí. Sí. Y bueno, lo asocié a ese dolor de piernas que Claro, vengo teniendo. claro. Hay que darle una checada con sistema circulatorio. Ajá. Con un vascular periférico, con alguien que te pueda hacer análisis interno de venas, no Bien. externo. Porque Bueno. puede ser eso. Ok. ¿Sale? Pero sí, o sea, claro, hay un sentido de, ya por favor, ¿no? Ya quiero correr. Y no Sí, puedo correr, ¿no? Ya casi, mi querida Clau. Ya casi. Gracias. No sabes que se va más pronto de lo que crees. Y vas a ser profundamente libre. Totalmente. Entonces te vas a sentir. Van a abrir la tranquila. Sí. No tengo dudas. Va a cambiar tu día a día de hoy. Entonces vas a ser muy libre. ¿Sí? Tal cual. Es lo que anhelo, lo que deseo profundamente. Gracias. Pero todavía disfruta todo lo que tienes, porque ese trabajo también te ha regalado 1000 otras cosas más. Sí, soy muy agradecida, soy muy agradecida. Me dio la posibilidad de jubilarme ahora si Dios quiere. Sí. Conocí gente hermosa. Así es. No, soy muy agradecida. Entonces, mirá, disfruta eso. Les cierro esto para todas que me encantó. Me fui a Buenos Aires la otra vez y en un museo había un poema que decía, después se los voy a mandar, que la vida, obviamente uno tiene emociones, unas agradables, otras no. Dice, entonces, cual un globo de helio pondré las emociones que no quiero entre paréntesis y suelto el hilo y que se vayan y me quedaré con, entre paréntesis, con las emociones y los recuerdos que quiero atesorar, y ese lo voy a tener agarradito como un globo que sí lo quiero tener. Así que voy a soltar lo que quiero que se vaya y me quedo con lo que recaudé, recolecté, que es muy lindo también. Así es. Porque eso finalmente es la vida. Totalmente. Gracias. Muy bien. No, a ti. ¿Todo bien entonces? ¿No tenemos más dudas, más nada? Ya nos estamos acercando al transgeneracional, entonces por ahí acuérdense de sus árboles y de todas esas cosas, porque ya vamos a empezar a otra exploración, a otra investigación. Va a empezar lo duro, va a empezar para hacernos cargo. Se vuelve divertido. Se vuelve divertido. Nada de culpar a nadie, ahora sí. No. De cargo de tu propia vida. Dice, ahora sí, dejar de culpar al inconsciente de lo que realmente. Vas a descubrir cosas que no sabías que habían pasado y que hoy te llevan a haber caminado un camino que no habías tan decidido tan libremente.
hoy día creo que fue interesante también el hecho de entender que existe solo el hoy, ¿no? Que el pasado solo existe cuando hoy lo traigo a donde mí Así y que es. por eso es pasado, porque estoy acordándome de algo, ¿no? Y Ujú. el futuro es una creer que voy a estar en algún sitio que a lo mejor no voy a estar. Así que, Así es. como dice, presente es un regalo, o sea, vivamos Así es. el presente, ¿no? Y en mi Así es. rodillo de olvidos uno dice, definitivamente recordar viene de re, que es atrás, y cordis, que es corazón. Entonces, traigamos solamente al corazón aquellas cosas que realmente valen la pena. Como Así decía es. Benedetti, ¿no? Memoria Ujú. selectiva para Así es. disfrutar de los buenos momentos de la vida. Así es. Así ¿Qué es. más? Porque Gracias. esos son los que Muy nos nutren. agradecida. Muy agradecida. Ah, gracias, Karen. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Entonces, ¿todas bien? Gaby, Liliana, Carlita, Alice, Lilianita, ¿sí? Este, Sí, gracias. gracias. Mi expresión para sus nombres es con todo mi cariño, por eso siempre es así, ¿sí? Y Bonnie, ¿todo bien? Ya se me quedó dormida. Sí, No todo sabe. bien, Ah, no me quedo dormida, estoy muy bien, estoy súper despierta. muy bien, qué bueno. Acotando lo que dijo sobre los globos de helio. Yo pienso que más que Bonito. todo nosotros tenemos que tener, no sé si todos son católicos, cristianos o creen en un Dios. Para mí el primer precepto es Dios. Yo pienso así, ¿ya? Yo digo, yo tengo que dar gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar despierta un día más. Ujú. Me dio la oportunidad porque eso es gratitud. Me dio la oportunidad de poder corregir lo que me equivoqué, poder ver un nuevo día y poder hacer las cosas que no hice. Por eso se vive el presente. Y hago siempre, cuando me preguntan algo, hago siempre comparación con las aves. Las aves, ¿por qué cantan todo el día? ¿Por qué están todo el día felices? Porque ellos no están confiando en la rama en que están pisando. No saben si mañana, si más tarde estarán vivos o muertos. Por eso todo el día están felices. Ujú. Porque viven su presente, viven el aquí y el ahora. Así es. Así es. Tenemos que aprender de ellas tanto. Y aprender a sacudirnos tantas cosas. Sí, Ujú. realmente, sí. Ujú. Muy bien. Entonces, Así es. hermosas, que tengan una hermosísima semana. Se cuidan mucho. Me encantará verlas la próxima semana. ¿Sí? Lindo fin de Igualmente, semana para todos. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Igual. gracias por abrir Semana. nuevamente. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias. No, de qué. Bye. Gracias. Bye.